Bueno, estamos terminando el año. ¿Este es nuestro último programa de este año? De este año sí. Correcto. El año que viene seguimos. Muy bien. Le advertimos a la gente ya desde el comienzo que el año que viene seguimos. Muy bien. Sobre todo a los anunciantes A los que nos anunciantes permiten que seguir. seguimos. Pero en general, cuando llega fin de año, se hacen balances, se dan opiniones sobre cómo fue el año. Vos adelantabas recién lo complicado que ha sido el año para Argentina. Incluso yo diría esto, el ministro Massa creo que tenía cierta expectativa favorable porque conoció el índice de noviembre. Explicamos en ese programa que en realidad los precios justos pueden servir durante un par de meses, 2 o 3 meses, pero que ahí no está la solución de la inflación argentina. Pero si hacía falta algo para que tuviese una nueva preocupación, es lo que mencionabas respecto de la decisión de la Corte, reconociendo que no era correcta la detracción que le habían hecho de la coparticipación federal y disponiendo que el gobierno nacional debía transferirle a partir de ese momento todos los días, como corresponde según la ley nacional, la ley de coparticipación federal, el Banco Nación debía entonces cumplir con el porcentaje que le indicaba la Corte. Digo, si hacía falta algo para generar realmente una perturbación institucional. Es decir, el presidente llamó a los gobernadores y dijo, esta Corte, esto que ha hecho está mal, no lo voy a cumplir. Directamente. Le voy a pedir el juicio que los destituyamos a los agentes de la Corte. Digamos, este es un paso institucionalmente peligroso, ¿no? Para los que pensaban que Argentina en algún momento corría riesgo de caminar rumbo a Venezuela, yo diría, parece que tomó el desvío que la puede llevar a Perú. Pero, sin embargo, 24 horas después, conocemos que el presidente dijo, no, le vamos a entregar unos bonos a 90 días, mientras se resuelve otra cuestión, vamos a ir con lo otro y le vamos a dar estos bonos. Sugiriendo que esa es una forma de pagar, y obviamente esa no es una forma de pagar. Por otra parte, esos bonos, el valor de esos bonos debe estar en torno al 15% de su valor nominal. O sea que es un disparate el comportamiento, creo yo, que en este caso fue acompañado por muchos gobernadores, como señalabas vos. Entonces eso es claramente una preocupación. Lo concreto es que los problemas de la economía argentina, uno mira 2022, se han ido profundizando. Dio la impresión en un momento dado que por el volumen político de Massa podía ayudar en algo, pero me temo que termina en el año realmente complicadísimo. Muy complicado, y si uno mira el año diría que el balance no es un balance obviamente positivo. ¿Sabes qué es lo que me preocupa a mí? El comienzo. Lo que va a ocurrir para 2023. Bueno, hablando de comienzo, ¿cómo empezó este año? Porque da la impresión que hace mucho tiempo que Martín Guzmán, el alumno de Stiglitz, el profesor de Columbia University, asumió. Esa es la foto de cuando asumió. Claro. ¿Cuánto tiempo fue ministro Martín Guzmán? Tuvo un periodo de ministro, yo diría, no quiero equivocarme, quiero ver que acá me anote exactamente cuántos días estuvo. Estuvo 935 días de ministro. No es malo, ¿eh? ¿No? Te voy a mostrar quiénes son los ministros que del 83 para acá tuvieron más días como ministro. Le voy a pedir al director que pongamos esa placa. Cavallo estuvo 2000 días como ministro. Surruil, el autor del Plan Austral durante la presidencia de Raúl Alfonsín, estuvo 1500 días. ¿Te acordás? Que, bueno, finalmente se fue un día que Angelos le pidió en público la renuncia, ¿no? Sí, Digo, que se vaya, sí, recuerdo. Roberto Labaña tuvo 1300 días. Y Roque Fernández, 1200 días. Roque Fernández, hasta Roque Fernández, digamos, los ministros tuvieron más de 1000 días. Y si vos te fijas, Domingo Cavallo, Juan Surruil, Roberto Labaña fueron ministros muy fuertes. Muy fuertes. Y además fueron ministros de decisiones, cuando se habla de gradualismo o shock, que es una discusión que no tiene mucho sentido, pero más inclinado a pensar de que fueron de shock, ¿no? Bueno, Duhovne, 960 días, y Martín Guzmán un poquito menos. Si hubiera tenido 25 días más, hubiera pasado al 5º lugar. Martín Guzmán, con sus 935 días, cuando asumió, la imagen que tenía era la imagen de un académico.
de un Venía hombre... de la mano de Joseph Stiglitz. Stiglitz, un hombre laureado con el premio de Suecia en honor a Alfred Nobel, sin embargo, terminó casi como un hincha Un de la náufrago popular. como Tom Hanks en la isla. Bueno, más o menos, quedó también así. más o menos parecido. Pero digo, además renunció de una manera que estaba hablando la vicepresidenta en ese momento, y él renunció y generó un grado de incertidumbre, una corrida en el mercado cambiario, etc. Allí fue cuando el presidente Fernández, que tiene esa capacidad para mutar muy rápido, ¿no? No solo lo que piensa, sino también lo que hace, Sí. que convocó para decir, empieza una nueva temporada, es como si fuera una primavera. Convocó una ministra que es Florida, que es Silvia Batakis. Sí. Silvia Batakis, bueno, todos recordamos esa imagen, ¿no? De esta peculiar forma de vestir de... Parece un vivero. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Lo primero que hizo, se acababa de ir Martín Guzmán con un relativo escándalo. Lo primero que hizo, su primer declaración pública, poco tiempo después que terminó de aplaudir allí el presidente, le pusieron un micrófono y dijo, el plan económico es el mismo. Cosa rara, ¿no? Porque uno va a reemplazar a un ministro en el momento que hay una gran perturbación en los mercados y decir que va a hacer lo mismo. Bueno, eso obviamente no le creyeron mucho. Pudo viajar a Estados Unidos, a decir de que el plan iba a ser el mismo y reunirse con gente del Fondo Monetario Internacional y darles tranquilidad, digamos, la cosa se va a encauzar. Y cuando volvió ya no era ministro. Out. ¿No? Estuvo, si no me es infiel la memoria, 24 días de ministro. Se fue Batakis y entonces llegó, obviamente, una persona de mucho más volumen político, no necesariamente de mayor credibilidad, Claro. que fue Massa. Asume Massa. Todos recordamos, porque el acto de asunción de Massa debe ser uno de los pocos actos que ha tenido como el rasgo así de un lanzamiento de campaña. Sí. Allí le dio la mano cariñosamente al presidente, el presidente hizo mutis por el foro y él quedó en el medio de los cánticos atendiendo a sus partidarios y a los periodistas y daba la impresión de ser un acto de asunción de un primer ministro. Bueno, de hecho, yo diría una de las mayores dificultades que ha tenido Massa, que no ha dudado en tener expresiones bastante ortodoxas y decir, tenemos que terminar con el déficit. Sin embargo, ha tenido que lidiar con que desde su propia coalición de gobierno le han ido surgiendo críticas cada vez más fuertes. Y decisiones del gobierno que le traen perturbaciones. Si no, miremos lo que pasa hoy con el mercado cambiario. Tenemos el dólar, digamos, estamos grabando 14.30, todavía no cerró el mercado, pero seguramente esta noche, cuando veamos las noticias y cuando este programa salga al aire, vamos a ver que el tipo de cambio caminó en torno a los 3.50 en el mercado. 3.56. O creo que estaba, 3.55. En Córdoba 3.56. Bueno. O sea, digo, sin lugar a dudas, la decisión de desconocer el fallo de la Corte es una decisión, me parece a mí, además de peligrosa, absolutamente innecesaria, Ricardo. Sí. Porque ese nivel, porque el argumento no está en el presupuesto, es un cuento. No. Es un cuento. Todos sabemos que el presupuesto en Argentina, y en particular con este gobierno, se ha transformado en un hecho, yo diría, casi protocolar de presentar un presupuesto. Claro. Porque si las cosas no están en el presupuesto, que es una autorización de gasto, por supuesto, existen mecanismos por los cuales después se las incluye. Claro. De hecho, todos los excedentes de recaudación que reciben por una inveterada costumbre de subestimar los ingresos fiscales, todo eso pasa a ser prácticamente discrecional. Claro. Y entonces, digo... Recuerdo cuando lo manejaba el jefe de gabinete. Claro. Sí. El jefe de gabinete ahora no está, creo que está en Israel. Sí. Desde que asumió Massa, el jefe de gabinete casi tiene una función, digamos, de menos peso, lo mismo que el presidente. Claro. Bueno, volviendo entonces, digo, con este panorama, este año de 3 ministros, el presidente dijo, tuve 3 copas, ¿no? Sí. También tuvo 3 ministros. Y llevó la inflación del 50% al 100%, o al 95%, digamos, 96%. Vamos a ver cómo cierra.
Entonces digo, si hay que hacer un balance y el resultado no solamente que no es bueno, sino que como vos bien señalas, abre al futuro una expectativa muy complicada. Y muy complicada porque el gobierno a veces se enrolla en sus propias indefiniciones, idas y vueltas. El presidente sobre todo declara algo, luego hace otra cosa. El último caso es este del desconocimiento del fallo de la Corte Suprema. Pero además de eso, nos pone hacia el futuro en una situación muy delicada. Sí, sí. No está claro, ni siquiera está claro si hubiera un cambio de gobierno, qué haría la oposición, ¿no? La oposición también se está peleando. Hoy he visto que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado la incorporación para tratar de, digamos, me parece a mí casi iniciando su campaña presidencial, que incluso lo ha incorporado en la Secretaría de Estrategia a Martín Redrado, un economista, que me parece que lo que están tratando de dar es señales de que saben qué se puede llegar a hacer con la economía. Por ahora, nadie lo ha dicho claramente, y eso creo para todos los argentinos es un motivo de preocupación. Esperemos que le vamos a desear feliz año nuevo a quienes nos miran y que el año que viene sea un poquito mejor que este.